Jean-Pierre Melville fue un destacado cineasta francés con una breve pero potente filmografía de 13 películas. Entre sus múltiples logros, sus películas influyeron en el cine de gángsters posteriores a los años 50 y 60. Sentó un precedente para sus compatriotas realizadores y logró grandes éxitos taquilleros en el país europeo. El cine de Melville es uno altamente complejo y pulcro en el que ni un corte, ni un gesto, ni un sonido, ni un movimiento de cámara se desperdicia. Sus películas se destacan por una meticulosa atención al detalle en la puesta en escena, con el uso de objetos iconográficos y una paleta tonal emocional y estéticamente restringida que le da una identidad única a los escenarios donde se desarrollan las historias. El talento y la importancia de Melville ha influenciado a cineastas de la talla de Martin Scorsese, Michael Mann, Quentin Tarantino, Johnny To y John Woo. Antes de continuar, los invito a suscribirse a este canal y también a seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok e Instagram. La filmografía temprana de Jean-Pierre Melville se caracteriza por una fuerte tendencia contemplativa y observadora hacia la naturaleza humana, plantando al mismo tiempo semillas creativas que darían lugar a la nueva ola francesa. Posteriormente, la obra de Melville se fue hacia cintas que se destacaban por un uso del suspenso al mejor estilo de lo que hacía Alfred Hitchcock en Hollywood. La primera mitad de su filmografía siguió una estética cinematográfica naturalista, alejándose de los grandes estudios, filmando en locaciones reales y aprovechando la luz natural, así como haciendo uso de técnicas experimentales como el jump cut. En contraste, la segunda mitad de su filmografía, a partir de El Confidente, se apoya en una forma de realización más tradicional, filmando en estudios y buscando generar éxitos comerciales sin perder sus intereses autorales. Es precisamente en esta época donde surgen sus películas más famosas, concebidas para llegar a un público más amplio. A lo largo de su carrera como director, Melville se caracterizó por su terca independencia, trabajando sin la tarjeta del sindicato requerida en Francia, construyendo sus propios estudios de grabación, incluso llegando a vivir en ellos, filmando sin permisos de rodaje y asumiendo diversos roles detrás de la cámara para una misma película. Su estilo cinematográfico, influenciado por el cine negro estadounidense y las obras de directores como John Ford y Howard Hawks, se caracteriza por una estética minimalista y sofisticada, diálogos escuetos y personajes solitarios y melancólicos. Melville experimenta con el uso del espacio y del tiempo, logrando una claridad en las composiciones visuales que crea un estilo formalista, es decir, un cine interesado en generar emociones o respuestas en el espectador mediante la combinación de elementos técnicos y narrativos del quehacer cinematográfico. En sus películas, Melville no solo reflexiona sobre un espacio y un tiempo en particular, sino que a través de los espacios y las locaciones comunica una sensación de intimidad, de espacio restringido, claustrofóbico y de movimiento controlado. En películas como El silencio de un hombre o El círculo rojo, los personajes se encuentran en sus apartamentos atendiendo los detalles más mínimos de la existencia diaria. Su huella directoral es sistemática y controlada, en contraposición a la improvisación que se encuentra frecuentemente en la forma de realización de sus compatriotas de la nueva ola francesa. Melville rueda de forma casi estática, permitiendo que los actores ofrezcan su interpretación y brindando al público la oportunidad de experimentar plenamente lo que sucede en cada escena. Además, a través del montaje, Melville presta cuidadosa atención a la representación de acciones en tiempo real. La filmografía de Melville es ampliamente conocida por su exploración de temas como la imposibilidad del amor, la amistad, el respeto propio y la vida misma. Sin embargo, lo que realmente define sus películas es la atmósfera melancólica y brutal en la que se presentan estos temas. La tristeza y la violencia están entrelazadas en una combinación única que refleja los estados emocionales de los personajes. Melville a menudo exploraba en sus cintas cierta obsesión por la muerte que se reflejaba en los epígramas y proverbios inventados que abrían o cerraban sus películas. Estos mensajes revelan la fascinación que tenía el cineasta por el concepto de la mortalidad y también dejaban entrever los temas que manejaría la película en cuestión. A pesar de la aparente frialdad y estética distante de sus películas, Melville buscaba generar un impacto emocional en la audiencia. Su estilo aventurero y estilísticamente innovador crea una atmósfera clandestina y onírica que es psicológica e intelectualmente envolvente, un punto de partida para las atrapantes historias que nos narra el autor. Los finales son una parte crucial de su obra y revelan los códigos y marcos morales en los que se trabaja la cinta. En la mayoría de las ocasiones, los protagonistas terminan muertos o encarcelados en el mejor de los casos, lo que muestra la obsesión de Melville por la muerte y la mortalidad. La traición es un tema que aparece con frecuencia y que refleja la fragilidad de la lealtad entre los personajes.
Las promesas hechas durante la historia son a menudo elementos claves de la trama y pueden ser quebrantadas por motivos como intereses económicos o personales, o incluso por el instinto de supervivencia. La lealtad de los protagonistas hacia otros personajes y viceversa siempre está al borde de romperse, y la traición puede tener consecuencias devastadoras para los personajes involucrados. Los personajes de Melville a menudo se encuentran solos en un mundo hostil, luchando por encontrar un sentido de pertenencia y conexión emocional. Esta sensación de aislamiento es acentuada por la atmósfera melancólica y brutal que caracteriza sus películas. La filmografía de Melville es distintiva y única, destacándose por su exploración de temas profundos como la muerte, la traición y la soledad. Aunque en un primer momento sus películas pueden parecer frías y distantes, su profundidad emocional y su calidad intelectual son evidentes. Los personajes de Melville siguen un código moral rígido y rara vez experimentan cambios o evolución, lo que les impide tener un arco de personajes tradicional. Sin embargo, las relaciones que se establecen entre ellos sí cambian, especialmente en las películas de espías, revolucionarios, gángsters o ladrones. Los ensambles de personajes en su universo cinematográfico destacan por su dualidad, con personajes aliados o en contra unos de otros, leales o potencialmente traicioneros. A menudo aparecen juntos o en agrupaciones, pero en realidad están solos. Estos protagonistas suelen establecer relaciones con personas que tienen estilos de vida, decisiones políticas o perspectivas morales opuestas, lo que los hace incompatibles y propensos al conflicto. Estos personajes están atrapados en un debate moral constante, luchando contra el mundo en el que viven y los códigos que rigen sus acciones y vidas. A pesar de la falta de un desarrollo convencional de personajes, Melville evita proporcionar una historia de trasfondo para explicar sus decisiones, como en Ejército de las Sombras, donde nunca se revela por qué una de las aliadas del protagonista lo traiciona. Las películas de Melville son conocidas por presentar a protagonistas masculinos solitarios y trágicos, que viven según rigurosos códigos profesionales, otorgando a las cintas ciertas cualidades existencialistas. Estos personajes suelen enfrentarse a una sociedad corrupta y violenta, luchando con dignidad y valentía contra la misma, incluso si eso conlleva arriesgar sus vidas. La masculinidad es retratada como algo solitario, melancólico y trágico, otorgándoles a estos hombres ciertas cualidades fantasmales. A lo largo de su filmografía, Melville destaca una presencia hipermasculina y en ocasiones incluso un asesino puede establecer un vínculo más fuerte con un inspector de policía que con una mujer. Las pocas mujeres que aparecen en sus películas suelen ser instrumentos manipulables por los hombres, reflejando la visión pesimista del mundo que caracteriza a su obra. A pesar de esta tendencia, en la película Leon Moran, Cura, se presenta una protagonista femenina fuerte. Podemos señalar dos vertientes bien definidas en la filmografía de Melville. Por un lado, está su obra histórica, que toma inspiración en la propia vida del cineasta, especialmente en su implicación en la resistencia francesa y su trabajo clandestino bajo varios seudónimos durante la Segunda Guerra Mundial. La segunda vertiente se enfoca en la fascinación de Melville por la cultura estadounidense. Su obra se divide en tres secciones: películas de guerra como El silencio del mar y El ejército de las sombras, que exploran la ocupación de Francia y la lucha contra los nazis desde la resistencia francesa; películas de vanguardia que influenciaron el cine francés de los años 60 como Leon Moran, Sacerdote y Los niños terribles; y películas de gángsters como El silencio de un hombre o El círculo rojo, sus películas más famosas, las cuales se caracterizan por estar desprovistas de un contexto realista y más bien evocan a los personajes de matón y criminal propios de los clásicos hollywoodenses de los años 30 y 40. Al tener estas cualidades, Melville les otorga un estilo fresco y sin precedentes gracias a un acercamiento más intelectual al género. A pesar de ser películas francesas, Melville incorpora elementos de la cultura occidental en sus filmes, como el vestuario y las temáticas. A pesar de que Jean-Pierre Melville no buscaba un éxito comercial con sus películas, sí logró un gran impacto en taquilla gracias al uso de importantes novelas literarias como punto de partida para sus guiones, y al talento de actores populares de la época como Yves Montand, Alain Delon y Jean-Paul Belmondo. Sin embargo, más allá de su éxito en taquilla, Melville se destacó como maestro del cine policíaco francés, retratando los bajos fondos de París con gran precisión y detalle en películas que cautivaron al espectador. Una de sus películas más famosas e influyentes es El silencio de un hombre, película de cine negro que no solo influyó a otras cintas similares que salieron después, sino que marcó una tendencia de moda masculina en varias partes del mundo, donde los hombres buscaban vestirse con la gabardina caqui y el sombrero fedora que usaba el protagonista Jeff Costello.
Fue tal el éxito de Melville como director que varias de sus películas ocuparon por mucho tiempo el puesto de las películas más taquilleras de Francia, muchas veces desbancándose la una a la otra. Las películas de Melville se caracterizan por un uso experimental de sonido, siendo este uno de los aspectos más llamativos de su obra, haciéndola silenciosamente precisa, pero también bombásticamente intensa. En sus bandas sonoras, el director utiliza una combinación de sonidos diegéticos y no diegéticos para crear una atmósfera a menudo abstracta. Aunque sus películas suelen ser descritas como silenciosas, la verdad es que sus bandas sonoras tienen una calidad poética. Melville utiliza la música de manera exagerada y dramática, generando un fuerte contraste con la tranquilidad de las imágenes. En sus últimas películas, lleva la experimentación con el sonido a un nivel abstracto y casi puro, utilizando una mezcla de sonidos ambientales y fragmentos de música diegética para crear un mundo sonoro propio. La combinación de señales visuales y sonoras en las películas de Melville crea un mundo sintético completo, donde los signos aislados se unen en una obra de arte total. Jean-Pierre Melville da una gran importancia al silencio en sus películas, llegando incluso a crear secuencias donde no hay diálogos, y el peso narrativo recae completamente en las acciones. Tal es el caso de la secuencia inicial de El silencio de un hombre, donde nos presentan al protagonista en su camino a cometer un asesinato. O en El círculo rojo, donde tenemos una escena prácticamente insonora de alrededor de 20 minutos, donde presenciamos el robo a una joyería. Entre los colaboradores frecuentes de Jean-Pierre Melville destacan Alain Delon, el actor protagonista de sus cintas más relevantes y quien se volvió el rostro insigne de estos filmes, trabajando en El silencio de un hombre, Crónica Negra y El círculo rojo. A lo largo de su carrera, Melville también puso frente a su lente a talentos actorales icónicos de la región europea de la talla de Bourvil, François Perrier, Lino Ventura y Jean-Paul Belmondo. Esta cinta se enfoca en Jeff Costello, un solitario y habilidoso asesino a sueldo que es contratado para cometer un asesinato político en París. Después de ejecutar el trabajo, Jeff se ve envuelto en una serie de problemas con la policía y con su propia organización, lo que lo lleva a resolver la situación de la única manera que sabe, por medio de la violencia. Alain Delon hace un trabajo excepcional al interpretar a Jeff, un personaje frío y calculador que aún así logra inspirar cierta empatía con el espectador. La película también tiene un gran valor estético, con una dirección de arte detallada que sumerge al espectador en el París de los años 60. Esta película es una obra maestra del cine policíaco francés y es considerada una de las mejores películas de Melville. Se caracteriza por una atmósfera fría y minimalista, con una estética depurada que crea una sensación de tensión constante apoyada de una magnífica banda sonora. Un retrato brutal y realista de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. El Ejército de las Sombras sigue la historia de Philippe Gerbier, un ingeniero civil y miembro activo de la resistencia francesa. Gerbier y su grupo de compañeros rebeldes luchan contra las fuerzas de ocupación nazis en la Francia ocupada, arriesgando sus vidas para sabotear la máquina de guerra alemana y ayudar a los prisioneros de guerra y a los judíos a escapar del país. La cinta es una reflexión sobre la lucha contra la opresión y la moralidad en tiempos de guerra. Esta obra destaca por la habilidad de Melville para crear tensión y suspenso en diferentes situaciones de constante peligro. La película retrata con realismo el día a día de los miembros de la resistencia y su constante lucha por mantenerse a salvo y proteger a aquellos que lo necesitan. El magnífico reparto actoral, liderado por Lino Ventura, es excepcional, con cada personaje desempeñando un papel vital en la lucha contra los nazis. Una de las mejores películas de robos de la historia. La película cuenta la historia de tres extraños, un ex convicto llamado Corey, un fugitivo llamado Vogel y un ex policía alcohólico llamado Jansen. Los tres se unen en un robo a una joyería en París, pero pronto descubren que hay mucho más en juego de lo que inicialmente pensaban. La trama se desarrolla de manera lenta pero constante, construyendo una creciente sensación de suspenso que se mantiene hasta el clímax. Además, Melville utiliza con maestría los símbolos y las metáforas para explorar temas como la lealtad, la traición y la inevitabilidad del destino. La película tiene una de las escenas más cautivadoras de toda la filmografía de Melville, y su ritmo pausado pero certero hace de esta historia de gato y ratón una de las cintas de crimen indispensables del género. El
El actor Jean-Paul Belmondo, ícono de la nueva ola francesa, participa en esta película de cine negro francés interpretando a un misterioso hombre cuya lealtad está siempre en cuestión. No sabemos si es un informante de la policía o un intermediario de la mafia. El Confidente cuenta la historia de Maurice Fogel, un delincuente que sale de la cárcel después de cumplir una condena de 6 años por un robo que salió mal. De vuelta en París, Fogel se involucra en un atraco a una joyería que termina con un guardia de seguridad muerto y un botín en sus manos. Con la policía pisándole los talones, Fogel se refugia en un apartamento donde conoce a Cillian, interpretado por Belmondo, un hombre misterioso que dice trabajar como intermediario para la mafia. A medida que se desarrolla la trama, Fogel empieza a sospechar de Cillian y se da cuenta que él podría ser el responsable de su caída en desgracia. Con una estética a blanco y negro reminiscente de los mejores policíacos estadounidenses, esta es una de las cintas menos conocidas de Melville actualmente, pero en su momento fue una pieza clave que lo posicionó como un director comercial exitoso y dio pie a que Melville pudiera crear sus películas más significativas. Este video hace parte de la serie Cineastas para principiantes, donde analizamos el estilo y la filmografía de diferentes realizadores de cine. Si hay algún director o directora en particular que quisieran que revisáramos, déjenmelo saber en los comentarios. También les invito a suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes en TikTok e Instagram. Nos vemos en la próxima ocasión.